Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. René Adolphe Schwaller de Lubitsch, 1887-1961, es, junto a su mujer Isha, una de las más destacadas figuras del esoterismo francés del siglo XX. Tras completar sus estudios de química farmacéutica y física y química modernas, investigó en profundidad a Paracelso y a Ramón Llull. En 1922 estableció en Suiza un centro de investigación de física, química, microfotografía y fabricación de tinturas homeopáticas. Pero su principal labor es la de egiptólogo especializado en geometría sagrada y simbología de la antigüedad. Para Schwaller de Lubitsch, los templos egipcios se destinaban a iniciaciones místicas, tal como transmite el simbolismo de su arquitectura, que aúna filosofía, ciencia, arte y religión. Tras 12 años de apasionada investigación in situ a los pies del templo, tomando conciencia de los diversos conceptos matemáticos, geométricos y simbólicos del templo de Luxor en el Alto Egipcio, Schwaller fue descubriendo poco a poco la antigua sabiduría sagrada de la milenaria cultura egipcia, plena de significado espiritual, que va desarrollándose puntualmente en cada uno de los aspectos del edificio. En el año 32, Lubitsch, su esposa Isa y sus dos hijastros, Jean y Lucy, habían navegado hacia el oeste, hacia el Mediterráneo en el yate hidrodinámico diseñado por él mismo. Su destino era la isla española de Mallorca. Era menester seguir las huellas del alquimista español Raymond Llull. Y allí, en aquellos parajes donde había vivido el ermitaño, estuvieron en soledad hasta el estallido de la Guerra Civil Española en el 36. Sabiendo que su destino era seguir adelante, viajaron a Egipto, cumpliendo así la atracción magnética que esta tierra había ejercido sobre ellos durante mucho, mucho tiempo. En el año 36, en la tumba de Ramsés IX, Schwaller contempló un mural de Osiris que representaba la figura de Ka-Mut-Tef, el toro de su madre, en el que el faraón, representado como la hipotenusa de un rectángulo, se mostraba al mundo desafiante, erecto, creando todo y todas las cosas. Se consideraba que el triángulo encarnaba simultáneamente el poder generativo y gestativo del cosmos, las funciones masculina y femenina del andrógino. Debido a que este tema estaba en el corazón misma de su metafísica alquímica, desde ese momento, Schwaller
supo que había encontrado el verdadero símbolo de su obra magna, el Templo del Hombre, una obra que gestaría más de 12 años después, descifrando y estudiando el templo de Amenemhotep en Luxor, confirmando para Swaller que el linaje faraónico era de hecho la fuente de la tradición hermética, pitagórica y alquímica de la que ya era un adepto experimentado y practicante. En general, Swaller enfatizaría como una profunda filosofía antropocósmica estaba codificada en cada aspecto físico de la construcción del templo divino egipcio y, más que esto, que una inteligencia profundamente intuitiva y racional, superior a nuestro propio racionalismo divisivo, yacía en el corazón de la civilización egipcia. Hola, el camino nos reúne aquí, en estas arenas. Hay que atreverse siempre.
Schwaller de Lubitsch había estudiado con Matisse y sabía del color como un fenómeno puro que buscaba transmitir la vida más allá de la mera apariencia. También sabía por Bergson del élan vital, de la chispa o el impulso vital que animaba todo y todas las cosas. El arte no es una excepción. En el estudio de Matisse, Schwaller aprendió que el mundo físico, el mundo del color, sigue los movimientos invisibles del mundo metafísico. El objetivo del verdadero artista no era capturar fenómenos visibles, sino transmitir su impulso espiritual o elán, darles vida, debido a que lo metafísico no puede percibirse sin esta huella física, y debido a que lo físico no puede existir sin su fundamento metafísico, cualquier demarcación estricta entre los dos es, por lo tanto, imposible. Para Schwaller de Lubitsch, la causa metafísica y el efecto físico eran, en última instancia, polos de un continuo. Basándose en ideas que lo habían acompañado desde Matisse, por lo tanto, e inspirado por un misterioso manuscrito que Julien Champagne, que se presenta ante él en una cafetería y dice ser el mismísimo Fulcanelli, el gran alquimista, el gran iniciado, el autor del misterio de las catedrales. Dice que supuestamente ha encontrado un volumen de escritos alquímicos de Newton. Newton, nada menos, ¿no? Schwaller de Lubitsch dice que seguramente dicho manuscrito parecía haber influido luego a Goethe y su teoría del color. Newton, Goethe, Fulcanelli. ¿Sería Schwaller de Lubitsch un miembro del colectivo que filmaba como Fulcanelli? Junto con Robert Ambelain, Jules Boucher, Geneviève Dubois, Pierre Dujols, Cancelliet, el mismo Champagne. ¿Serían todos ellos Fulcanelli? Bueno, solo podemos hacernos preguntas. El caso es que de Lubitsch desarrolló una integrante teoría del color como clave simbólica del trabajo sobre vidrieras. Y acordó con Julien Champagne que trabajaría para él, que él le asignaría un estipendio, le asignaría un sueldo y que trabajarían en la consecución de la tintura para vidrieras. Una tintura que no se hiciera con pigmentos, sino por medios alquímicos. Y cuando esto lo consiguieran, su contrato finalizaría y nadie hablaría nada, nadie volvería a decir nada de esta situación y no volverían a verse jamás. Para Schwaller y Goethe, el color es esencialmente una reacción de neutralización entre un ácido, la luz, y una base, la oscuridad, que forman una sal. Una sal, mirad lo que estamos diciendo, cuando aparece esta sal, eso quiere decir que estamos cerca de encontrar la piedra filosofal, el fenómeno del color. Sin embargo, en el paradigma de Goethe, en el que cada color evoca su complementario para proporcionar un sistema esencialmente simétrico, el rojo, el verde, el naranja, el azul, el amarillo, el violeta, Schwaller aportó la concertante presencia del índigo para reconstruir el paradigma newtoniano septenario y por lo tanto las correspondencias herméticas tradicionales con los metales planetarios. Este sistema séptuple permitió a Schwaller explorar la relación entre los tres principios alquímicos: el azufre, el mercurio y la sal, y los cuatro elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra, de una manera que demostraba visualmente la participación de lo corpóreo en lo no corpóreo. ¿O podía ser al revés? ¿No sería más bien la participación de lo no corpóreo en lo corpóreo? La influencia de lo sincrónico en lo lineal. Los alquimistas del Renacimiento alquímico parisino creían que las catedrales de las vidrieras góticas más antiguas habían sido coloreadas utilizando métodos esotéricos, perdidos en el mundo moderno.
Entre 1913 y 1932, Schwaller y Champagne trabajaron exclusivamente para lograr estos misteriosos azules y rojos. Sus esfuerzos se centraron, en primer lugar, en la animación y el aislamiento del espíritu volátil de los metales, y en segundo lugar, en unir este brillo sulfúrico con un cuerpo de vidrio fundido. El índigo es el índigo, pensaba de Lubitsch. Tiene una luminosidad sombría diferente a cualquier azul. El fuego rojo buscado al final de la octava de color está en realidad escondido dentro del índigo, de ese azul intenso, dentro del elemento tierra. Este fuego de tierra no es menos que el fuego secreto que los alquimistas buscaban constantemente. El fuego que se esforzaba por unir con el agua en la gran coincidentia oppositorum, en la gran unión de los opuestos, esto es, la gran obra. Así, despertado el espíritu metálico, fue luego aislado y finalmente casado con el cuerpo mercurial purificado del metal, para crear la alianza del fuego y el agua. Esto los antiguos chinos lo llamaban las bodas del Kan y Lin. Los antiguos alquimistas taoístas lo llamaban las bodas del Kan y Lin, las bodas del tigre y el dragón. Yo entendí muchos códices alquimistas después de estudiar el sistema de Mantak Chia, el sistema taoísta de alquimia interior de Mantak Chia. De repente pareció que todo se abría ante mí y que entendía aquellas estampas tan intrigantes que se mostraban en el Mutus Liber, en el libro mudo, por ejemplo. Los detalles operativos de la obra parecen depender de un proceso estrechamente relacionado con el vidrio de oro rubí, una técnica extremadamente refinada que se remonta a la época romana, pero conocida desde el siglo XVII como púrpura de Casio. El vidrio de oro ahora se entiende como una forma de oro coloidal, una solución de nanopartículas de oro dispersas en un medio sólido. De Lubitsch se había topado con el azul que está más allá del rojo, con el índigo. Recuerdo esa escena del escarabajo, el libro de Mujica Lainez, maravilloso libro, en el que hablan del talismán de lapislázuli, talismán egipcio creado para la reina Nefertari, nombre enigmático de aquella que llevo en mi carne azul, se dice, y que estaba predestinado para servir y amar. Azul es el color de la diosa Nuit, de la bóveda celeste que nos envuelve y abraza a todos. Azul es el color del manto de la Virgen, el azul egipcio. Could I ever explain this feeling of love? It just lingers on. The fear in my heart that keeps telling me which way to turn. Clothes they are wet, we shower from the rain, longing to touch you, the places we know we can hide. The width of a room that can hold so much pleasure inside. Here
go. Night borders slip away. I'll watch for a sign if I should ever again crush your mind. I'll sit in my room and wait until nightlife begins. Catching my breath, we'll both brave the weather again. Hear my love again, a quiet town where life gives in. Here am I just wondering. Night borders go, night borders slip away. El azul egipcio es el primer pigmento sintético del mundo. Los antiguos egipcios tenían un gran respeto por el color azul y estaban ansiosos porque estuviera presente en muchos materiales y en una gran variedad de formas. También deseaban imitar las piedras semipreciosas, como la turquesa y el lapislázuli, que eran valoradas por su rareza y su intenso color. Los egipcios, como muchos otros pueblos antiguos, valoraban mucho el color azul. Puede que los egipcios no hayan podido importar grandes cantidades de lapislázuli de lugares tan lejanos como el Afganistán moderno para molerlos y utilizarlos como pigmento. El artefacto más antiguo que se sabe está coloreado con azul egipcio data de finales del periodo anterior a la dinastía Naqada. Es bastante probable que la fabricación del azul sea anterior a esto. El cuenco de alabastro se encuentra ahora en el Museo de Bellas Artes de Boston. En el Reino Medio siguió utilizándose como pigmento en la decoración de tumbas, pinturas murales, muebles, estatuas, y en el Imperio Nuevo comenzó a utilizarse más ampliamente en la producción de numerosos objetos. Su uso continuó así durante el periodo tardío y el periodo grecorromano, siendo la última fabricación y uso posibles conocidos, durante algunos siglos, de dos iglesias romanas. En la primera, la iglesia de San Clemente. ¿Cómo no? El pigmento aparece en un fresco bizantino, la Ascensión de Cristo, que data del año 850 después de Cristo. La mala calidad del pigmento tendería a excluirlo de su procedencia de un lote recuperado de material romano antiguo genuino, por lo que parece que el pigmento probablemente se produjo al mismo tiempo que el fresco. Una mezcla de azul egipcio y lapislázuli también apareció en algunas pinturas murales del siglo VIII en la iglesia de San Saba. Esta también podría ser la primera aparición de lapislázuli como pigmento en la pintura europea. Fijaos de qué estamos hablando. No existe información escrita en el corpus egipcio sobre la fabricación del azul. Fue mencionado por primera vez solo en la literatura romana por Vitruvio, durante el siglo I a.C. Se refiere a él como coerelium. Describió su fabricación en la obra de arquitectura. Escuchad: moler arena, cobre y natrón, y calentar la mezcla, en forma de pequeñas bolas, en un horno. La cal también es necesaria para la producción, pero probablemente se usó arena rica en cal. Teofastro le da el término griego kianos, de ahí viene ciano, que originalmente probablemente se refería al lapislázuli. Solo a principios del siglo XIX se renovó el interés por conocer más sobre su fabricación. El primer uso registrado de este azul fue en 1809. Humphrey Davy en 1815 y Russell y Fouquet investigaron su fabricación.
No se cree que los egipcios fueran conscientes de la necesidad de la cal en la fabricación de su azul, pero que era un subproducto natural de algún otro material utilizado en el proceso y se quedaba de manera residual. Tampoco se conoce la fuente exacta del cobre antes de la era del Imperio Nuevo. Durante y después de esta era, se utilizaron diferentes tipos de limaduras de bronce. El azul egipcio se ha encontrado en el tercer milenio antes de Cristo en Asia Occidental, como en artefactos e incrustaciones, pero no como pigmento. ¡Qué curioso! Se encontró en la zona media del Mediterráneo a finales de la Edad del Bronce, y en su composición se encontraron rastros de estaño, lo que sugiere el uso de chatarra de bronce en lugar de mineral de cobre como fuente del mismo. El azul egipcio se usó ampliamente durante el periodo romano. Una olla que contenía el pigmento sin usar fue desenterrada en 1814 en Pompeya. También se ha encontrado como pigmento no utilizado en las tumbas de varios pintores antiguos. Los etruscos también lo usaron en sus pinturas murales. El azul chino está relacionado y sugiere que tiene raíces egipcias. En 2009 los investigadores informaron de la evidencia del uso de azul egipcio en un retablo mural del siglo XI, en la iglesia de San Pere, en Tarrasa, en España. El azul egipcio fue utilizado por el pintor medieval Rafael en su pintura Triunfo de Galatea. Está ahí, ante vuestros ojos. Otros pintores medievales antes que él también usaron el pigmento. El azul egipcio, el azul que está después del negro, del blanco y del rojo. El azul que está después del nigredo, del albedo y del rubedo. El azul que precede la consecución de la gran obra y que solo podemos ver ante ese foco de luz intensa blanca si entrecerramos los ojos. Resumiendo, la conclusión a la que llegaron todo aquel grupo de alquimistas que firmaba bajo el seudónimo de Fulcanelli, Julien Champagne, el propio Swaller de Lubix y compañía,
era que el azul de las vidrieras de la Catedral de Chartres, a los ojos de los análisis químicos, no es pigmento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El azul del rosetón de Chartres es alquímico y ha quedado impregnado por métodos que desconocemos después de la elevación de la sal y de la consecución de la piedra. Ha quedado como una peladura sobre el cristal. Ha quedado para nuestro asombro. ¡Ja! Amigas y amigos, seguimos el viaje. Vamos a quedarnos un poco más con Suárez de Lubix, yo por lo menos. Nos vemos en el camino. Venga, continuad, yo me quedo aquí. Hasta pronto. Hasta pronto.